Ok. Cualquier inconveniente, por favor, pueden activar el micrófono, me pueden escribir al chat. También estaré visualizando el chat. Bien, entonces vamos a iniciar esta webconferencia que trata básicamente de las medidas estadísticas univariantes. Es lo que hay que calcular para tanto una variable cuantitativa continua como una variable cuantitativa discreta. Entonces, para resumir, teniendo en cuenta los tiempos, vamos a indicar básicamente qué es lo que se debe realizar. Buenas tardes, bienvenidos. Entonces, estamos en el paso 3. Hay que realizar para la tarea un mentefacto, que es la primera parte, es la parte pues, relativamente más sencilla, pero esa parte también los va a invitar a ustedes a realizar un estudio sobre una de las medidas estadísticas univariantes. Pueden ser las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de asimetría. Ustedes hacen la elección de dicha medida y realizan un mentefacto, que es donde condensan la información básica. Pero lo que requiere más pasos, lo que requiere más esfuerzo, por llamarlo de alguna forma de su parte, es ya el análisis como tal, tomando como base nuestra base de datos que tiene que ver con violencia de género, violencia que sufrida por las mujeres, de una variable cuantitativa discreta y una variable cuantitativa continua. Recuerden que el paso anterior trató sobre variables cualitativas. Ahora se debe seleccionar una variable cuantitativa. Entonces, aquí en este diagrama, observen que para cuantitativa discreta y cuantitativa continua tenemos lo mismo, porque es que se debe realizar básicamente lo mismo, solo que se requieren diferentes procedimientos para obtener las diferentes medidas dependiendo del tipo de variable. Pero entonces vamos a observar con calma aquí para la medida cuantitativa discreta. Para esa medida hay que calcular una tabla de frecuencias, hay que obtener las medidas de tendencia central y posición y las medidas de dispersión. Yo les he compartido, se les ha compartido aquí un formato, una plantilla que también les guía a ustedes sobre lo que deben ir obteniendo. ¿Ok? Aquí están de hecho desde la portada hasta los diferentes cálculos que deben realizar, los diferentes diagramas que deben reportar, todo aquí está resumido porque son varias cosas. Si nos fijamos en lo que dice la guía de actividades, pues nos podemos perder un poquito, pero aquí miren que están las tablas con las cantidades, medidas de tendencia central, entonces nos indican cuáles son las medidas de tendencia central que tenemos que calcular, las medidas de posición, los diferentes cuartiles, la simetría, la kurtosis, dar estos valores y aquí tenemos un espacio para que ustedes den una breve descripción o interpretación de lo que se obtiene con base en la variable seleccionada, dependiendo de qué, dependiendo de nuestra base de datos, dependiendo de si lo que se seleccionó, aquí les estoy mostrando en pantalla la base de datos con la que se va a trabajar en el curso, ¿cierto? Que es la que hemos venido analizando. Entonces recuerden, variables cuantitativas son las que se expresan mediante números y con esos números podemos realizar operaciones. Por ejemplo, total de víctimas, tasa de victimización, porcentaje, personas por hogar, porcentaje de riesgo. Mire que todos estos son valores numéricos, pero hay unos valores numéricos que se representan por números enteros, o sea, números que no son quebrados. Recuerden lo que son los números enteros, o sea, en este caso que no se representan por decimales, y números que sí. Entonces ya, por ejemplo, aquí, total de víctimas se representa por números enteros, mientras que tasa de victimización se utilizan los decimales para describir los números, porque son números de naturaleza distinta. Entonces se debe seleccionar una variable de un tipo y otra variable del otro tipo. Y de nuevo, aquí está, en este formato, está discriminado cada paso que ustedes deben seguir. Y deben indicar una interpretación algo básico, lo que ustedes entiendan con base, dependiendo de lo que se esté analizando. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que realizar
Estamos analizando la variable cuantitativa discreta. Lo que les voy a indicar aquí es utilizando el software Infostat. Como les indiqué en un mensaje que les envié, lo voy a hacer porque ese software nos facilita la vida bastante. Se pueden realizar también todos estos cálculos en Excel, pero ya hay que utilizar las fórmulas, se puede realizar y es un ejercicio bien interesante. Pero para los objetivos del curso no es tanto aprender a manipular tablas de Excel e introducir fórmulas, que es bien importante saberlo, pero más es la interpretación de los resultados, más es la interpretación de los valores de las diferentes medidas, medidas de tendencia, medidas de dispersión, diferentes medidas con base en nuestra base de datos, dependiendo de nuestra base de datos. Entonces, de pronto, si alguien no ha podido instalar el Infostat, por favor me escribe al Skype directamente. Pero la idea es que ya en este momento todos lo tengan. ¿Por qué? Porque ya veremos que nos facilita bastante la vida. Entonces, en Infostat rápidamente se podría obtener la llamada tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias es donde nosotros obtenemos para las diferentes clases. Recuerden que tenemos la variable, pero la variable puede tomar diferentes valores. Esos valores son los que llamamos clases. Ahora vamos a analizar un ejemplo para esta conferencia. Vamos a analizar una base de datos. Ampliamos la base de datos que utilizamos en la conferencia pasada, que era donde teníamos estudiantes de diferentes cursos en diferentes modalidades. Esos eran datos de tipo cualitativo, eran variables cualitativas, curso y la modalidad, teniendo en cuenta que cada estudiante solamente puede estudiar una materia y en una modalidad. Entonces, el estudiante 6 únicamente puede estudiar matemáticas de la modalidad presencial. El estudiante 15 únicamente puede estudiar química de la modalidad presencial y así sucesivamente. Ahora ampliamos más datos. En este ejemplo ilustrativo, indicamos una nueva variable, el número de libros estudiados por ese estudiante durante el curso. ¿Ok? Tomamos valores entre 0 libros y 10 libros. O sea, el que más libros estudia para el curso son 10 libros. Ahora, esta columna representa la variable nota. Una nota o una calificación que vamos a considerar desde 0 hasta 10, siendo 10 la calificación máxima. Miren que representamos la nota, como es usual, con números decimales. ¿Ok? Con décimas. El estudiante no únicamente va a tener una nota de 3, de 5, sino que él va a tener décimas. Y una última columna que tiene que ver con la nota, pero para un periodo en específico, en este caso, el periodo 1. Primero vamos a hacer el análisis para las variables número de libros estudiados y nota. Como estamos analizando variable cuantitativa discreta, entonces vamos a tomar esta variable, número de libros estudiados. ¿Ok? Esa es nuestra base de datos. Entonces, lo que se llama marca de clase son los posibles valores. La clase son como los diferentes tipos de valores que se pueden obtener, la cantidad de valores que puede obtener la variable, pero la marca de clase son los valores en específico. O sea, nuestra variable de número de libros puede obtener, perdón, tiene hasta 11. Puede obtener hasta 11 valores posibles. ¿Por qué? Porque empezamos desde 12. O sea, tenemos una cantidad de 11 valores posibles para el número de libros, pero los valores que se pueden obtener son 0 libros, 1 libro, hasta 10 libros. Por eso tenemos 11 clases, pero lo que llamamos marca de clases son los valores de los libros, la cantidad de libros, o sea, una cantidad 0 o una cantidad 1 y así sucesivamente. La frecuencia absoluta, aquí está. Entonces vamos a realizar el ejercicio de obtener esta tabla, ¿ok? Y ya la vamos a continuar analizando. Partimos, así como tenemos nosotros para nuestra tarea, partimos del Excel, de nuestra base de datos en Excel. Entonces aquí voy a seleccionar toda mi tabla. Previamente he abierto el software Infostat, aquí está en blanco porque no he realizado nada con él.
Seleccioné ya todos mis datos, los copio y los voy a pegar en el Infostat. Voy acá, Archivo, Nueva tabla. Ahí se me habilita esta casilla azul, le doy clic derecho y le voy a dar pegar porque yo ya le había dado control C, ya le había dado copiar en Excel. Esto ya lo han visualizado, espero ya lo hayan visualizado en los videos, en los recursos que se les han compartido. Le voy a dar pegar incluyendo nombre de las columnas. Entonces allí ya me pega toda mi base de datos del ejemplo de esta charla. Ok, miren, tenemos estudiantes, cursos, modalidad, número de libros estudiados, la nota y la nota del periodo 1. Después de pegar los datos, lo que hay que hacer es indicar el tipo de variable que para Infostat van a ser cada una de estas columnas. Como sabemos que el número de libros corresponde a una variable discreta, entonces ello para Infostat se representa, le hago clic derecho después de seleccionar la columna, bajo hasta donde dice tipo de dato. Ahí se me despliega este conjunto de opciones y mire que está seleccionada allí, perdón, real. Voy a seleccionar entero. Entonces coloco el mouse aquí, le doy clic y de nuevo le vuelvo a hacer clic derecho. Voy a este tipo de datos y ya está seleccionado entero. ¿Ok? Entonces él ya va a leer esa variable como una variable cuantitativa discreta, al yo decirle que esos son números enteros. Vamos a rectificar para estas otras columnas. Él por defecto, si no me equivoco, toma todo como reales. Entonces vengo acá, tipo de datos, está seleccionado real. Los números representados con decimales son los que vamos a llamar, para estos ejemplos los vamos a llamar como reales. Para Infostat, esos van a ser números reales, está bien esta columna. Esta otra columna vamos a hacer lo mismo. Lo ubico en tipo de dato y miren que aparece seleccionada la casilla o la opción real. Entonces, estas dos últimas columnas son columnas reales, mientras que esta antepenúltima columna es una columna de números enteros y ya Infostat lo entiende. ¿Sí? ¿Van a preguntar? Micrófono abierto. Ok, muchas gracias. De todas formas, estoy visualizando aquí el chat o si van a hacer alguna pregunta, como somos poquitos, pueden habilitar su micrófono. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Ya preparamos la tabla de datos en Infostat. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Volvamos a la presentación. Minimicemos acá mejor. Minimicemos, listo. Hay que realizar la tabla de frecuencias. ¿Ok? Como hay que realizar la tabla de frecuencias, volvamos al Infostat. Entonces, aquí es sencillo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la base de datos. Entonces nos vamos para la tabla de frecuencias, nos vamos aquí a la opción estadísticas y le doy tabla de frecuencias. Miren que se me habilitan estas opciones y hago clic donde dice tabla de frecuencias. Bien, entonces en esta ventana emergente, o en este cuadro de diálogo, perdón, aquí en esta ventanita que me aparece, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar número de libros estudiados. ¿Por qué? Porque estamos en variables cuantitativas discretas. Entonces busco entre estas opciones número de libros estudiados. Es esta. Ahí le di clic, la seleccioné y voy acá donde la flecha porque yo necesito pasar de aquí para acá esa variable. Ya cuando está aquí a la derecha, entonces le doy en aceptar. Bien, ahora debo seleccionar, como estamos en variable cuantitativa discreta, no me interesan los límites inferiores y superiores porque no vamos a hablar de intervalos. Eso va a ser cuando trabajemos la variable continua. Entonces, deseleccionamos estas dos opciones y sí las seleccionamos. Lo que corresponde a marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. El resto de opciones se dejan tal como está y le doy clic en aceptar. Allí ya tenemos, aquí este, perdón, allí este sí me permite aumentar tamaño de letra, ya tenemos la tabla de frecuencias. Esa es la tabla de frecuencias que se nos presenta aquí. ¿Ok? Esa es la obtención de la tabla de frecuencias. Entonces, como les estaba diciendo, en esta tabla de frecuencias tenemos la marca de clase, tenemos las frecuencias absolutas que me indican para cada uno de estos valores de la marca de clase cuántas veces aparecen en la base de datos.
la frecuencia relativa, que va desde un valor de 0 hasta 1, la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que ella me va sumando los valores anteriores. Perdón, va sumando los valores de la columna de frecuencia absoluta, los va sumando. ¿Qué quiere decir? Que para 0 libros estudiados tenemos una frecuencia absoluta de 11, o sea, hay 11 estudiantes. Pero para un libro estudiado tenemos ya 22 estudiantes. Lo que nuestra columna, utilicemos acá, perdón un segundo, utilizo el lápiz. ¿Ok? Entonces, este 33, ¿a qué equivale? Equivale a la suma de 22 y 11. Lo que quiere decir es que se está sumando el número de estudiantes que estudian tanto 0 libros como un libro. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos 33 estudiantes. Cuando la clase es 3, entonces hasta aquí ya tenemos que sumar los 3 estudiantes que estudian 2 libros. Hasta aquí ya tenemos entonces 46 estudiantes que han estudiado o 0 libros o un libro o 2 libros. Y así sucesivamente. Y la frecuencia relativa acumulada es lo mismo, solo que sumando ya los valores de las frecuencias relativas. Esa es la interpretación que se hace hasta el momento de la tabla de frecuencias. De aquí también se puede sacar un valor importante. Déjame cambiar aquí el color. Y es la moda. La moda es el valor que más se repite. Entonces el valor que más se repite es el que tiene una mayor frecuencia absoluta. Entonces, como aquí son poquitas clases, nosotros podemos a ojo identificarlo sin necesidad de preguntarle al software. Entonces comenzamos a mirar las frecuencias absolutas. Aquí tenemos 11, 22, 3, 15, 8, 17, 15, 14, 11, 17, 7. Se puede identificar que no hay, excepto este valor, no hay ningún otro que tome valores mayores que 20. O sea que esa es la moda, la que corresponde a un valor de frecuencia absoluta de 22. ¿Listo? O sea que una mayor cantidad de estudiantes leen o estudian un libro. Así que la moda es 22. Ese valor es importante y saber cómo identificarlo, tanto para la variable discreta como para la variable continua. Tenemos entonces ya la moda. Miren que con los datos que me arroja Infostat podemos ir ya llenando nuestro formato de entrega. Porque, por ejemplo, nosotros estamos aquí en variable discreta. Variable discreta. Entonces, en variable discreta me piden la moda, la mediana, la media. Ya podemos ir, en este ejemplo, entonces ya nosotros marcaríamos que la moda es 1. Si estuviéramos trabajando con mi base de datos. Y entonces aquí ustedes pueden hacer un comentario. Ah, se encuentra que la mayor cantidad de estudiantes o que para un libro se tiene la mayor cantidad de estudiantes que lo estudian, algo así. O se encuentra una mayor cantidad de estudiantes que estudian un libro. Y ya es un comentario rápido y es una interpretación. Ahí ya se visualiza que ustedes entienden. Bien, pero entonces estamos aquí en la parte gris, o sea, la parte correspondiente a la tabla de frecuencias. Hasta el momento obtuvimos la tabla de frecuencias, pero a partir de ella necesitamos calcular diagrama de barras y diagrama de puntos. Esos diagramas de barras tienen que ver con la parte gráfica de Infostat. Entonces, él ya tiene aquí la tabla de frecuencias, él tiene la base de datos y entonces nos vamos a la parte de gráficos. En esa parte de gráficos, clic y vamos a pedirle que nos grafique un diagrama de barra, un gráfico de barras. Aquí hay que hacer algo un poquito diferente a lo usual en el sentido de que en esta parte de arriba debemos seleccionar lo que es la palabra caso. ¿Ok? Es como está construido Infostat y para que él entienda cómo es que debe contar para construir el gráfico de barras. Y ahora, nosotros como estamos analizando el número de libros estudiados, ese sí lo vamos a colocar aquí abajo. Miren que siempre para desplazar el elemento le doy clic en la flecha.
Si yo de pronto me equivoqué y lo quiero quitar, lo selecciono y le hago clic en la flecha que me lo desplaza hacia el espacio inicial. Pero lo voy a volver a colocar. Bien. Entonces ahora, una vez estén seleccionadas estas dos opciones, doy clic en aceptar. Y ahora en este cuadro de diálogo debo seleccionar que, como el gráfico de barras, voy a requerir que me representen las frecuencias absolutas. Entonces selecciono acá, en estas opciones desplegables, frecuencias absolutas. Tratar al eje X como categórico, dejo esto seleccionado y le doy clic en aceptar. Y allí ya tenemos nuestro gráfico de barras. ¿Ok? Haciéndole clic sobre cada una de las barras va a ir apareciendo, así está configurado el infostat, va a ir apareciendo la frecuencia absoluta. Aquí en el eje horizontal corresponde al número de libros estudiados, eje vertical, frecuencia absoluta. Miren que aquí me está apareciendo por defecto el nombre de los ejes o la etiqueta de los ejes. No así para el título, entonces ustedes le pueden colocar variable discreta, por ejemplo, el título. Recuerden que los gráficos siempre deben tener un título para que el lector entienda. Muchas veces el título de los gráficos está en la parte del caption, lo que se llama el caption, lo que se llama los comentarios o la etiqueta del gráfico, pero siempre debe saberse qué es lo que se está graficando, además de la información que está en los ejes. ¿Listo? Entonces, ese es el gráfico de barras. Aquí se me despliega, cuando yo realizo este gráfico, se me despliegan más opciones para el gráfico. De momento no tenemos que realizar ninguna modificación a dicho gráfico. Por defecto, me aparece como yo lo necesito, puesto que yo seleccioné que me aparecieran los tamaños de las barras, las alturas de las barras, con los valores correspondientes de frecuencia absoluta. Ahora, el otro gráfico que me pide en esta situación es el gráfico de puntos. Entonces aquí de nuevo voy a la parte de gráficos, selecciono gráfico de puntos. De nuevo debo seleccionar, siguiendo el mismo criterio que para gráfico de barras, caso, número de libros estudiados, doy clic en aceptar. De nuevo selecciono que la posición vertical de los puntos corresponde a las frecuencias absolutas y le doy clic en aceptar. Ahora ya tenemos el otro gráfico. Observen que en el infostat aquí aparecen diferentes pestañitas para yo irme desplazando entre los gráficos que en una misma sesión he ido generando. ¿Ok? No se me van perdiendo los gráficos. Entonces, esto es un gráfico de puntos. Muchas veces estos gráficos, cuando no consideran las barras o los histogramas, como veremos en variable continua, son útiles porque no solamente podemos analizar en un mismo gráfico una única variable. En esta tarea sí, en estos ejemplos sí vamos a analizar una única variable. Pero si tenemos más variables, si tenemos de pronto muchas barras de diferentes colores, se puede tornar confuso. No se puede de pronto mostrar lo que se quiere mostrar de una forma correcta. Entonces, solamente colocando unos puntos, puesto que lo que nos interesa es ver la altura, es más relevante cuando se tienen más variables. Solamente por hacer un comentario allí, en caso de que se pregunten por qué no siempre utilizar los diagramas de barras. Por eso a veces ustedes también pueden visualizar que hay gráficos en el contexto de la estadística, pero que tienen que ver con líneas. Por eso una de las opciones en esta parte de la tarea implica o gráfico de puntos o gráfico de líneas. En esta charla pues les indicaré cómo realizar gráfico de puntos. Con esa parte está bien, si ustedes realizan este gráfico de puntos. De líneas, las líneas unen los puntos. Esa es la única diferencia. ¿Ok? Se puede de pronto tener más detalles si hay una serie de varias variables diferentes, entonces la línea nos ayuda a no perdernos. Todo depende también del tipo de estudio y de lo que se quiere analizar. Entonces retornamos, no vamos a cerrar, simplemente lo minimicé el infostat. Entonces ya tenemos nuestros diagramas de barras, diagramas de puntos, la interpretación. Entonces ya ustedes interpretan teniendo en cuenta, por ejemplo, en los gráficos nosotros podemos ver cuál es la altura máxima, se puede evidenciar cuál es la moda, se puede evidenciar cuál es la moda, se puede evidenciar, por ejemplo, aquí que
Para 10 tenemos una frecuencia relativa muy bajita, porque miren que aquí el mínimo en el eje vertical es 6,3, ¿no? Entonces, para 10 libros son pocos los estudiantes comparados con los demás, son pocos los estudiantes que los estudian. Ya ustedes realizan un análisis teniendo en cuenta la variable cuantitativa que seleccionaron de la base de datos. Entonces, continuamos. De nuevo, lo ideal es que ustedes se vayan guiando con lo que deben ir rellenando acá. Entonces, con base en lo que hemos hecho, ustedes ya podrían colocar el diagrama de barras, o sea, un pantallazo, diagrama de barras. Si no me equivoco, por hacer un comentario adicional también, él permite guardar el gráfico y solamente lo guarda en un tipo de extensión que de pronto no es. Pero sí me da la opción de copiar. Ustedes le dan aquí copiar y lo pueden pegar, por ejemplo, en Paint. ¿Ok? O si no, un pantallazo. Eso es lo de menos. Pero lo importante es que lo vayan colocando en el formato y la interpretación. Entonces ya iríamos avanzando en esta parte. Aquí porque yo les estoy explicando, pero una vez ustedes aprendan a manejar el Infostat y saber qué es lo que tienen que hacer, eso va a ser muy rápido. Eso no le va a tomar más de unas cuantas horas realizar todo el procedimiento en caso de que no lo hayan hecho. O si no, ustedes pueden ir también refrendando lo que ya han realizado con lo que yo les estoy explicando. Pero ya para llenar las otras tablas van a ver que con solamente un comando del Infostat vamos a obtener buena parte de la información que se requiere para la tarea. Entonces, estamos ya aquí en la parte de las medidas de tendencia central. Bueno, aquí tenemos los gráficos que acabamos de obtener y ahora vamos a obtener entonces las medidas de tendencia central y las medidas de posición, pero de hecho también las medidas de dispersión. Pero vamos entonces a ver qué es lo que quiero decir. Aquí yo puedo minimizar, por ejemplo, y cerrar estas ventanas. Ahora voy a pedirle que me genere todas esas cantidades estadísticas que requiero. Selecciona aquí la parte de estadísticas, la opción de estadísticas. Clic en medidas resumen. ¿Qué estamos analizando? Miramos aquí a la derecha. Está seleccionado el número de libros estudiados. Estamos bien. Y le doy clic en aceptar. Entonces, este cuadro de diálogo que se me despliega tiene muchas opciones. Tiene casillas que yo debo seleccionar dependiendo de lo que yo necesite. Mire que está seleccionado N, que es el número total de datos. Está seleccionada la casilla media, la casilla desviación estándar. Si de pronto no sabemos qué significan estas siglas, aquí la opción de ayuda de Infostat, le di clic, ahí le di clic y se me habilitó un PDF. Aquí lo arrastré. Entonces en este PDF al final están los nombres de las diferentes siglas. Que dependiendo del análisis estadístico que se esté realizando, pues aparecerán diferentes ayudas. Pero esto es bastante relevante para saber. Por ejemplo, DE es desviación estándar, var N, varianza, CB, coeficiente de variación y así sucesivamente. Ya ustedes se lo van a aprender cuando lo utilicen varias veces. Entonces vamos a pedirle que nos genere todos los datos de una vez. Varianza, selecciono varianza, coeficiente de variación, mediana. Todos estos nombres, o sea, todas estas medidas, todas estas cantidades estadísticas están allí solicitadas en la tarea y están allí en nuestro formato, en nuestro Word. El cuartil 1, el cuartil 3, recuerden que el cuartil 2 coincide con la mediana, entonces aquí están los tres cuartiles. La asimetría también se pregunta, la kurtosis y estas otras cantidades no. También me preguntan, permítame acá, rectifico, los percentiles. Estos son los percentiles. Para la tarea, para esta primera parte, me están solicitando el percentil 15 y el percentil 90. El percentil 90 está aquí por defecto, pero el percentil 15 no aparece allí entre las diferentes opciones. Yo le puedo seleccionar. Mire que aquí me está indicando cómo debo escribir. Como solamente no me aparece el percentil 90, el 15, perdón, entonces escribo acá el número 15. Y además le voy a pedir que me despliegue todos esos datos de manera vertical.
Entonces, una vez más, rectifico que de pronto estén todas las cantidades que necesito antes de dar clic en aceptar. De momento parece que sí. Le doy clic en aceptar. Entonces aquí ya se me visualizan las cantidades que yo necesito, buena parte de las cantidades. Lo que pasa es que aquí están mezcladas, pero están buena parte de las cantidades. ¿Ok? Si nos fijamos aquí en nuestro mapa de la tarea, por llamarlo de alguna forma, tanto medidas de tendencia central como medidas de posición como medidas de dispersión. Aquí ya tenemos la tabla de frecuencias y nuestra tabla de medidas resumen, así es como la llama Infostat. Para analizar la tendencia central, ¿qué vamos a requerir? Bueno, vamos a requerir allí la media. Voy entonces a ir marcando acá. La media, la mediana, mire que aquí a la derecha tiene los valores respectivos. La moda no me aparece acá, pero la moda, recuerde que nosotros analizando el dato de que la marca de clase 1, o sea, un libro es estudiado por la mayor cantidad de estudiantes, esa es la moda. Así que ya tenemos media, mediana, moda. Ya tenemos la tendencia central. Vamos a ir chuleando lo anterior. Ahora, las medidas de posición. Las medidas de posición son los cuartiles 1, 2 y 3. Entonces, las medidas de posición, cambiemos aquí el color con el verde. Las medidas de posición. Cuartil 1, cuartil 3, cuartil 1, cuartil 3. Cuartil 2. No. Esa es la moda. El cuartil 2 es la mediana. Entonces voy a subrayar aquí en verde también la mediana, que sería el cuartil 2. Esas serían los tipos, las medidas de posición solicitadas. Y los percentiles. Miren que me apareció el percentil 90 y el percentil 15, que no estaba seleccionado, pero al cual yo le di la solicitud, y me aparecen también los percentiles. Entonces ya tengo todas las medidas de posición. Ahora, asimetría y curtosis. Asimetría, solamente vamos a hacerlo aquí con diferentes colores en este gráfico. Entonces, asimetría, pero este color amarillo no va a resaltar sobre el fondo blanco. Entonces, miren que aquí me aparece asimetría y curtosis. Ahí ya están los valores también. ¿Ok? Además, ¿qué información me brinda Infostat? Información que yo puedo relacionar rápidamente o no tan rápidamente observando la tabla de datos. Depende también del tamaño de la base de datos de cada una de las columnas. El valor mínimo que puede obtener la variable, el valor máximo que puede obtener la variable. Recuerden que estamos trabajando entre 0 y 10 libros. Se me había pasado una en las medidas de... No, aún no he llegado allí, porque faltan las medidas de dispersión. Entonces ustedes realizan una interpretación con base en los valores obtenidos y después les voy a hacer previamente el comentario de que aparecen también las medidas de dispersión para ya hacer un análisis sobre las medidas de tendencia central. Entonces, medidas de dispersión, ¿qué me están solicitando? Varianza, desviación estándar, entonces varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y ya después viene una interpretación. Así que estos valores también aparecen. El rango. El rango no me lo da explícitamente, pero ¿qué es el rango? El rango es el mayor valor menos el menor valor. O sea que nuestro rango sería igual a, el mayor valor que puede tomar la variable es 10. 10 libros menos el menor valor, 0 libros. O sea que el rango vale 10. O sea que rápidamente se puede obtener también el rango. ¿Ok? Ese valor se puede extraer de la marca de clase. El máximo valor
y el mínimo valor. Entonces de ahí ya hago la resta y con eso obtengo el rango. ¿Vieron entonces que se obtienen todos los valores que solicitan estas tablas? La parte de la actividad 2, entonces, sería ir colocando esos datos, sería simplemente ir transcribiéndolos e irlos interpretando. Recuerden, no tiene que ser muy extensa, pero sí algo claro en lo que ustedes indiquen lo que significa. Entonces, ahora vamos a hacer comentarios sobre medidas de tendencia central. Los comentarios que son similares a los que ustedes podrían realizar. Entonces, en medidas de tendencia central tenemos la media, la mediana, la moda. Recuerden que la media es una definición, es la suma de los datos dividido el número de datos. Entonces no tiene otra definición. Ahora, la moda tiene que ver con la mayor frecuencia absoluta, o sea, ¿qué valor de la variable se presenta más? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de violencias, un grupo étnico o un grupo de edades, entonces ya ahí ustedes, o personas bueno, no hablemos o porcentajes, qué porcentajes de personas tuvieron mayor violencia, bueno, ya dependiendo de la variable que ustedes hayan seleccionado, pero es eso, esa es la moda, el mayor valor de la variable que se tenga allí en la base de datos. Ahora, la mediana. Para la mediana, entonces vamos a mirar aquí este diagrama. En el diagrama se presentan, tenemos valores entre 0 libros y 10 libros. ¿La mediana qué es? La mediana es la mitad de los valores que se tengan, de los posibles valores que tome la variable en nuestra base de datos. Como los valores que toma nuestra base de datos para esta variable son de 0 a 10 a pasos de 1, o sea que la mitad está en 5. La mitad de los posibles valores de la variable es 5, entonces por eso la mediana es 5. Ahora bien, los cuartiles, antes de ello, la moda y la mediana. Entonces, ¿qué comentario se puede hacer de la mediana? Bueno, que el 50% de los valores de la variable está a la izquierda de la mediana y el 50% de los valores está a la derecha. Entonces uno podría hacer un simple comentario diciendo, bueno, tenemos que el 50% de los valores de la variable está o son menores que 5 y la otra mitad son mayores que 5. Ya, eso es un comentario para la mediana. Se puede hacer un análisis más profundo dependiendo del significado de la variable. La mediana coincide con el cuartil 2, que era lo que les había mencionado. ¿Ok? El cuartil 2, porque esas medidas de posición lo que me hacen es dividir los posibles valores de la variable. Entonces, cuartiles porque me dividen el conjunto de valores de la variable en 4. O sea que el primer cuartil corresponde al 25%, el segundo cuartil al 50%, el tercer cuartil al 75% y ya el último cuartil, el cuarto cuartil al 100%. Esto es algo básico, lo que pasa es que tiene muchos nombres, pero no es algo complejo, una vez identificado. Profe, Entonces, ¿sí? profe, una pregunta. En su Ajá, ejemplo, como en el que yo realicé, la sí, media nos da con décimas. En ese ajá. caso, por ejemplo, para el análisis, la interpretación, lo podemos aproximar. No necesariamente, porque es que la media es una definición, la media es la sumatoria Ese de números las enteros. de la frecuencia, o sea, es una división, entonces es muy probable que me dé valores decimales con decimales. Ahí se tiene que reportar como me da, no es necesario aproximar. No es necesario. Ok, profe, gracias. Bueno, lo reporta tal como le dio. De hecho, aquí miren, sí, en mi ejemplo, como usted me lo menciona, aparece, estamos hablando de libros, son números, de cantidades de libros, son números enteros, Pues pero la por media, eso le decía, profe, porque ajá, no podemos decir 4.73 libros. Lo lógico sería 5 libros. sí, porque no nos interesa conocer exactamente porcentajes menores que el 100% de un libro. Listo, Entonces, pero lo reporta así como le aparece allí en el Infostat o en el Excel, dependiendo de donde usted lo realice. bueno, listo, profe, gracias.
Profe, Bueno, otra inquietud de una vez antes de que me olvide. ¿sí? Resulta que cuando le doy pegar al Infostat la información de nuestra tabla de Excel, Ajá. cuando le doy pegar incluyendo los nombres de las columnas, el sistema, o sea, el Infostat me la recibe, pero cuando se le da a guardar, no me guarda los nombres de las columnas como le apareció a usted acá, sino me sale solo el número de las columnas. Obviamente, pues el ejercicio lo puedo hacer bien, pero no he podido porque lo desinstalé, volví, lo instalé nuevamente para ver si era que no he podido que el Infostat me guarde la información del archivo de Excel, incluyendo el nombre de las columnas. Habría que revisar allí, ya es un problema, parece que es un problema ya del Sí, software como tal, sí. sino que le quería explicar eso para que de pronto, cuando su merced viera los pantallazos de la medida resumen o de los, de todas maneras, pues yo dejo claro ahí en qué variable escogí en cada caso. Sí, puede ser un error del Pero software, sí, no he puede ser podido. Lo un descargué en otro conflicto, equipo y tampoco. claro. Era eso, Ah, profe. ok. Ok, puede ser que esté presentando algún inconveniente el software, pues es un software Y porque gratuito. se A ve veces bien, por presentan ejemplo, problemas. el ejemplo suyo se ve bien porque aparece el nombre de la variable, por ejemplo, nombre de libros estudiados, número de libros estudiados. En el caso mío me aparece es columna, por decir algo, 15, columna 15, columna 15. Obviamente, pues es la información de la variable, pero no me deja pegar el nombre. Pero se le ocurre es al guardar, al cerrar y volver a abrir Sí, el o sea, no, proyecto. yo llego, copio y pego allá en Infostat en la columna, le doy pegar, incluyendo nombre de las columnas, Sí. me recibe la información. Cuando estoy trabajando ya de una vez me vuelve y me queda nomás el número de la columna. No me aparece el nombre que traigo desde allá, desde el archivo de Excel. Ah, quién sabe, Lo pero mismo, lo mismo cuando le doy, cuando usted nos dice que verifiquemos si nuestra variable está en números enteros o reales. sí, Cuando se le da, por ejemplo, en la primer caso, que es la discreta, creo, sí, que es entero, ella sí. lo guarda, pero inmediatamente también borra el nombre de la columna. Entonces, no sé, eso sí ya es del sistema, porque también lo hice en un equipo en la oficina y en otro compañero y no igual. Pero no es nada del otro mundo, sino que no se puede ver en el pantallazo cuando se grabe cuando se hace la tabla de medida resumen o la tabla de frecuencia, no deja ver el nombre de la variable, es eso. Ah, ok, pero lo importante es que los datos no se vean modificados. No, eso sí lo saca, pues como le pide a uno la información y sí lo deja trabajar, pero lo único que no guarda es el nombre de las columnas que trae del archivo 1 que trae Excel. Es extraño, hasta ahora no se me ha presentado ese inconveniente, pero sí, no es nada, no es nada del otro Sí, mundo. señor. Es algo para analizar ya poquito más de Sí, señor. tiempo para ver ese Ok, conflicto. Pero bueno, gracias. no hay ningún problema ni va a haber problema tampoco a la hora de la revisión. Bien, entonces estábamos hablando a la vez de las medidas de tendencia central, pero ya incluí también la parte de las medidas de posición. El tercer cuartil tiene que ver con el 75%. Entonces, nos sirven para determinar, por ejemplo, el cuartil uno me dice que hasta el 25 o tenemos el 25% de los valores de la variable hasta el cuartil uno. Hasta el cuartil 2 tenemos el 50% de los valores de la variable. Hasta el cuartil 3 tenemos el 75% de los valores de la variable. Por ejemplo, aquí tenemos, como el cuartil uno nos dio 2, diríamos que hasta 2 libros tenemos hasta el valor, sí, 2 libros tenemos el 25% de los datos. Hasta 7 libros tenemos el 75% de los datos. Eso es lo que podemos decir. Eso es lo que podemos extraer de allí, de esas medidas de localización, de esas medidas de posición. Bien, eso en cuanto
a las medidas de tendencia central y las medidas de posición. Ahora bien, la kurtosis y la asimetría, eso tiene que ver con cómo los datos están distribuidos con respecto a la media. Si bien la media no podemos decir, no es que es la mitad de los posibles valores, como la mediana, o sea, uno podría a priori decir que no tiene mucho significado porque, por ejemplo, de hecho hasta me da con valores decimales cuando los valores de la variable son enteros, pero tiene una utilidad fundamental, porque con respecto a ellas que se miden diferentes cantidades. Entonces, aquí en medidas de posición tenemos la asimetría. Si miramos en el gráfico de abajo, es un gráfico esquemático para indicar lo que significa la asimetría. Cuando la asimetría es negativa, lo que quiere decir es que la mayor cantidad de datos está a la derecha de la media. Aquí los ejes verticales corresponden a la media, lo que llaman el eje de simetría. Cuando la asimetría es cero, los datos, miren cómo está distribuido en la curva roja. Entonces ellos están distribuidos de una manera homogénea a izquierda y a derecha de la media. Mientras que cuando la asimetría es mayor que cero, la mayor cantidad de datos está a la izquierda de esta línea vertical de la media. El máximo de esta curva corresponde a la moda. Esta sería la moda. ¿Por qué? Porque es el valor que corresponde a un máximo de frecuencia absoluta. Entonces, yo conociendo si el número es o negativo, el número correspondiente a la simetría, o cero, o positivo, yo voy a saber si los datos están o un poquito más, o sea, si la mayor cantidad de valores están o a la derecha del valor medio o están bien distribuidos, o sea, que hay igual cantidad a la derecha que a la izquierda del valor medio o están distribuidos hacia la izquierda. Por ejemplo, si yo estoy analizando, yo quisiera que en mi curso los estudiantes leyeran en promedio 5, o ya sea el contexto que quieran ustedes, pero para nuestro ejemplo, uno puede decir, tenemos en media casi 5 libros. Entonces yo quiero saber si los estudiantes o leen más libros que esa media o leen menos libros que esa media, dependiendo de la asimetría. Entonces observamos para nuestros datos que la asimetría me da positiva. Este es el valor de la asimetría. Entonces yo vengo acá. Cuando me da positiva quiere decir que la mayor cantidad de datos están hacia la izquierda de la media. Entonces, por ejemplo, en este caso no se está cumpliendo. Si yo quisiera que los estudiantes lean más libros, no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque están leyendo menos que la media la mayor cantidad de estudiantes. La kurtosis, en la kurtosis lo que tenemos, lo que estamos midiendo es cuán agudo es el gráfico, o sea, cuán cerca de la media están distribuidos los datos, o cuán picudo, cuán filoso es el gráfico, por llamarlo de alguna forma. Y eso que sea picudo, que sea filoso, que tenga un ancho bajo, quiere decir que ellos están bien distribuidos alrededor de un valor, o si no, que están muy dispersos. Entonces, dependiendo de si la kurtosis es positiva, cero o negativa, la vamos a llamar o leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Bueno, esos son nombres, pero lo que quiere decir es, leptocúrtica es que ellos están bastante distribuidos alrededor de un valor. Entonces, si la media son 5 libros y me da una kurtosis positiva, quiere decir que la gran mayoría de los estudiantes lee alrededor de 5 libros. Si me da 0, pues es un valor que ya va disminuyendo. Me dice que hay estudiantes que leen alrededor de 5 libros y hay estudiantes que no. Pero si me da menor que 0 la kurtosis, quiere decir que los datos están distribuidos, o sea que van a haber bastantes estudiantes que no leen libros, van a haber bastantes estudiantes que leen 10 libros, o sea que ya es una distribución. Y entre más achatada, o sea, entre más platicúrtica sea mi base, mi variable,
pues van a estar más dispersos los datos y va a ser como más complejo obtener algún tipo de información al respecto. Para mi variable de estudio, para el número de libros, observemos que la asimetría, ya vimos que me da positiva, y ahora la kurtosis me da negativa. Entonces hay que referirse acá. Negativa quiere decir que me da platicúrtica, o sea que los datos están bastante distribuidos por todos los valores de la variable, como se puede observar aquí en el gráfico de barras. Este es el mismo gráfico de barras y vemos aquí la media, aproximadamente en 5, aproximadamente. Vemos que tenemos gran cantidad de datos tanto a la izquierda como a la derecha. Ellos están bastante distribuidos. Solo que si observamos a la izquierda tenemos las columnas de una mayor altura. Permítame borrar. Entonces, si observamos a la izquierda, tienen con una mayor altura las columnas o las barras. Eso es lo que me viene indicado por un valor de asimetría positivo. Valor de simetría positivo. Pero a su vez, los datos están bastante dispersos. Entonces, no están distribuidos bastante alrededor del valor central. Están un poquito más distribuidos hacia la izquierda. Entonces, ya con base en ello, es que ustedes deben sacar las conclusiones dependiendo de cuál sea su variable. Pero son conclusiones así. Se obtiene una asimetría positiva. Quiere decir que los datos están más a la izquierda de este valor de la variable. Hay mayor cantidad de valores o menores que esa variable. Pero la kurtosis, como en nuestro caso, la kurtosis es negativa, lo que quiere decir que los datos están dispersos. Y son esos los análisis que ustedes deben realizar. No es mucho más. ¿Ok? Lo mínimo que deben hacer. Ya si quieren de pronto dar análisis más complejos, también están en libertad de realizarlo, pero para que ustedes vean que no es algo complejo, puesto que este software todos estos cálculos se pueden hacer en Excel, pero hay que utilizar las fórmulas y hay que hacer el tratamiento de datos a cada una de las columnas. O sea, es un ejercicio que como estudio o aprendizaje de manejo de datos con Excel también es muy bueno. Pero para los fines del curso, por lo pronto, podemos ir avanzando en la comprensión del significado de nuestras medidas con este software. Profe, qué pena antes de que continúe. Es que Sí, yo señor. sé si es que estoy haciendo algo mal, pero yo no he podido usar la tabla de Excel de la base de datos en Infostat. O sea, me sale un error, no sé qué puede ser, si es que lo estoy haciendo mal o qué. Por lo mismo estoy haciendo la tarea en Excel. O sea, tengo que copiar toda la base de datos. Esa es mi pregunta. ¿Le doy una nueva tabla y copio toda la base de datos o solamente copio la variable que yo necesito? Eh, en ese caso tiene que... O sea, permi- hasta ahí me sale. Sí, Entonces, permítame, miremos acá la base de datos. De pronto hay que mirar cómo Infostat toma los datos. Habría que mirar cómo los tomaría solamente copiando una de las columnas. Pero usted como mínimo necesita estas columnas que son las de las variables cuantitativas. Entonces puede intentarlo copiando y pegando solamente esta parte que estoy aquí seleccionando. Por ejemplo, para el gráfico de barras, que él le pregunta por caso, entonces ahí de pronto tendría que generar una columna como esta. Pero pues generar una columna como esta es simple en Excel también, es arrastrar hasta la cantidad de datos que ustedes tengan, que en nuestra base de datos son 180, tampoco es que sean muchas filas. ok, yo pensé que él asumía, ¿puede un momentico mostrar lo que en Infostat? Sí, señor. Yo pensé que él asumía, caso era como el que usted tiene ahí, caso. Tengo que agregarle entonces Ah, ok, ok, ok. No, 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 sí, sí, lo asume, perdón.
sea, es Perdón, que me cuando, confundí acá. un ejemplo, en su caso, No, si yo tengo esa que dice caso y tengo un número de libros estudiados, solamente esas no, de dos. hecho aquí no, de hecho aquí no estamos utilizando para esta web conferencia, no estamos utilizando estas. Ok, pero entonces cuando le doy, el problema es que cuando le doy la de estadística, me dice que hay un error. O sea, en el momento en que le doy ahí estadística, tabla de frecuencia, me saca un error. Bueno, para tabla de frecuencias, usted está seleccionando acá, permítame acá cierro esto. Entonces usted copia y pega, usted le pega bien la tabla Sí, en incluso la estadísticas, organiza de una vez, de tabla de menor a mayor. frecuencias. Y usted selecciona acá la opción, le da clic, la corre hacia la derecha y le da aceptar. Sí, ahí me sale y le da aceptar. Después de eso ya me arroja un error. Extraño, habría que ver qué es lo que está aconteciendo, porque ustedes vieron aquí en la práctica que yo lo realicé sin modificar nada adicional. Ahí arriba va el caso o va la... Para tabla de frecuencias no va caso, no va nada. Solamente va aquí en variables, va la variable que se esté considerando. ¿Será que usted está incluyendo un valor acá? Es para el gráfico de barras que se debe incluir un valor acá. ¿Va? ¿Cómo le está haciendo allí para tablas de frecuencias? Y además, ¿usted le indicó que la variable sea variable entera? ¿Esa parte la hizo? No, a esa parte es la que no. Esa parte, porque creo que yo también intenté ver qué pasaba cuando uno no le indica y genera un error. Por Tipo de ejemplo, pues, dato. tipo de dato. Tipo de dato Exacto. y debe ser entero. Para variables discretas. Sí. Para la variable continua, entonces real, ¿cierto, profe? Sí, señor. Entonces aquí selecciono, es mejor seleccionarlo para curarse en salud. Clic derecho, tipo de dato y seleccionar por defecto. Él siempre le va a aparecer real. Entonces le da clic aquí en entero y ya se le selecciona, le aparece el chulito acá. Y las otras, de todas formas, verificamos que aparezca acá Que real tenga real. cuando tiene decimales, sí. Cuando tiene decimales. Y ahí ya le debería aparecer. Listo, Ok. miren que ahí se Profe, me minimiza. ¿Sí? una pregunta. Ajá. Digamos, si en la base de datos está con decimal, ¿se puede poner en enteros y ahí lo toma como enteros? Porque, Pues no digamos, ahí en la sabría. base de datos ahí trae, digamos, trae decimales. Hay una sola que no trae decimales, que es el personas por hogar. Dice que no tiene decimales, pero el resto de las otras tienen decimales. Todas tienen decimales. Bueno, ya ahí es un inconveniente de la base de datos que no debería ser. A veces también depende de cómo se estén tratando, por ejemplo, las unidades de 1000, que a veces los separan con puntos y comas. Entonces, en ese caso les recomiendo que lo trabajen en Excel, sí, tomen, aproximen a enteros en Excel y lo copien y lo peguen como enteros. Y miren cómo pegan en Infostat. Y ya ustedes, el Infostat creo que también ese proceso de ustedes indicarle que sea entero, creo que también hace una aproximación. Pero es mejor que lo traigan ustedes desde Excel, Como lo enteros, traigan normales. como enteros, sí, como enteros. Ah, Entonces ok, sí, verifiquen. porque ahí dice que escoja una variable que sea diferente al compañero, pero pues yo revisando la base de datos solo hay una que viene con entero, el resto vienen todas con decimales. Sí, son inconvenientes. Como el curso ya estaba establecido que esa es la base de datos para trabajar, entonces son inconvenientes inevitables, pero es bueno O que sea que no hay ustedes, problema desde que uno la tome acá desde el cel como entero y la pase ya entero, no hay problema. no debería haber problema, no debería haber Ok, problema. entonces pues yo Tómelo, voy a hacer así porque pues yo revisando, pero si solo hay un entero nada más, ¿cómo va a ser? recuerden que esto es un ejercicio académico, entonces de pronto si ustedes ven datos que sean
Es un ejercicio académico, entonces que si ven datos Profe, que sea, o que tenga algún tipo de error, pues ustedes pueden modificar el dato. Lo más importante es aprender a identificar los resultados. Entonces, si de pronto o se les borró algún dato, por ejemplo, sin querer se les borró algún dato, ustedes le incluyen allí un valor, pero si saben que la columna debe ser de enteros, entonces incluyen un valor allí entero. Pues esos son tips, como esto es un ejercicio académico, lo digo una vez más, pues no importa, pero lo importante es ver ustedes cómo están interpretando esos valores de esas variables. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar? yo tengo una duda, o sea, como, bueno, yo no había podido con el Infostat, ahora ya que usted me explicó esa salida de eso. Yo lo había hecho Sí. ya en Excel. Entonces tengo la duda, la siguiente duda. Cuando sale la tabla de frecuencia de la variable discreta, o la Sí. variable que yo escogí, pues el dato, a mí me salen 11 datos, pero entre esos 11 datos, para sacarle la frecuencia absoluta a esos datos, hay uno que no tiene frecuencia absoluta. Yo no lo incluí en el Excel, pero en el software ese Infostat sí lo incluye y me lo coloca como cero. La pregunta es la siguiente, ¿de alguna forma eso influye en el análisis o en el gráfico? Es mejor incluir todo. Si aparece cero, no importa, debe aparecer una columna, un espacio en blanco. Ok, bueno. Eso sí, eso influye porque usted está sumando sobre todos los posibles valores de la variable. O sea, en la clase de la tabla de frecuencia, como no me aparecía en todos los datos un número tal, yo no lo incluí haciéndolo en el Excel. Una vez que lo estoy haciendo ahora en el otro, sí aparece esa clase, pero no tiene este, Es mejor frecuencia, porque incluirlo, no. por ejemplo, para visualizar un gráfico de Ok, barras, listo. que haya una columna con altura cero, que haya un espacio acá en blanco, me permitiría saber que, si por ejemplo, para aquí el 4, me permitiría saber que ningún estudiante estudia 4 libros, estudia de 4 libros. Y miren que es información que se está perdiendo. Si yo no incluyo Ok, ok. información sobre 4 libros, yo no podría saber a priori qué pasó con 4 libros. Ah, En- bueno, listo, profe. Ya, Bueno, claro, muchas gracias. a veces sí hay datos que hay que despreciar porque tienen que ver con errores o al comienzo, por ejemplo, en experimentación, al comienzo de los experimentos, los equipos tienen algunos comportamientos que se llaman transitorios y son comportamientos que yo no necesito, o al final, o cuando hay cortes de energía. Sí hay datos que uno necesita saber identificar que no son válidos, pero hay otros datos que sí. Hay otros datos que, por ejemplo, si se tomó la encuesta y se sabe que 0 estudiantes estudian 4 libros, ninguno contestó, es necesario conocerlo. Entonces, de momento, traten esos ceros también. Verifique el Infostat, a ver, haciendo esa corrección. Ojalá le funcione. Bien, Sí, ya me entonces, funcionó, ya me funcionó. Gracias, profe. perfecto, era ese detalle. Era ese dato, sí, señor. Listo, la kurtosis, bueno, ya vimos la identificación de las medidas de tipos de asimetría y kurtosis. Esas son las interpretaciones tipo que se pueden hacer. Y ahora, las medidas de dispersión antes de pasar a la variable continua. Entonces, en esas medidas de dispersión, miren que también en esa tabla de medidas resumen, voy a cambiar ese color, en esa tabla de medidas resumen me aparecen también los valores de la media, no, de la desviación estándar, de la varianza. Bueno, la varianza se calcula primero y la raíz cuadrada de la varianza, la desviación estándar, del coeficiente de variación y el rango, que ya vimos cómo calcularlo, valor máximo menos valor mínimo, que puede tomar la variable. Entonces, ¿qué me dice la interpretación de la varianza y la desviación estándar? Tiene que ver también como cuán agrupados están los datos alrededor de la media. Entonces, ustedes pueden hacer un análisis de ese tipo. El coeficiente de variación me da inclusive información más tangible de ello. ¿Por qué?
Por ejemplo, este coeficiente de variación aquí me da 65. Eso equivale a un 65%. 65%. 65% es mayor que 25%. ¿Y que 25%? El límite. A partir de un 25% de coeficiente de variación, decimos que los datos están muy dispersos. Miren que este se aleja bastante, es 65%. Y de hecho, miren los datos. Si la media me da más o menos aquí, cerca a 5, pero tenemos muchos datos acá, o sea, datos considerables acá, acá. Entonces están bastante dispersos y ese es el 65% del coeficiente de variación. Entonces, fíjense en el coeficiente de variación, puesto que el coeficiente de variación, vamos a llamar coeficiente de variación CB, viene dado por la división entre la desviación estándar, que ahí la llaman DE, y la media, que aquí la llaman media, entonces vamos a utilizar la misma notación. Es una división. Entonces pueden hacer el mismo tipo de análisis para estas cantidades. Y no se complican. El coeficiente de variación es el que me da una información más tangible. Si tenemos un coeficiente de variación 25 de 25 o menor a aquí, este coeficiente de variación hay que multiplicarlo por 100. Y ya ahí me da el valor en porcentaje. Dividir la desviación estándar entre la media, lo multiplicamos por 100 y ahí ya me da el valor del coeficiente de variación. Y ahí tenemos un porcentaje. ¿Ok? Entonces, en este caso me dio 65%, los datos están dispersos. Lo puedo ver gráficamente, pero muchas veces no tenemos el gráfico. O muchas veces esos gráficos de barra, como tenemos muchísimos valores de la variable, no tenemos solamente aquí 11 valores de la variable, sino tenemos muchísimos, vamos a tener muchas barras. Y a veces no es tan fácil a ojo detectar ese tipo de cosas. Entonces, esos números me permiten con un valor numérico ya obtener información que a veces desde el punto de vista visual gráfico no me es tan fácil discernir. ¿Ok? Entonces, eso era lo que les quería comentar en cuanto a la variable cuantitativa discreta. La variable cuantitativa continua, listo, ya Profe, pasamos a la otra parte del diagrama, ¿sí? disculpe, profe, cuando usted nos habló de la media acá en la variable discreta, Sí, nos señor. decía, bueno, en ambas creo que es igual, ¿no? Nos decía que la media era el promedio del resultado que salía de dónde, profe. Es la suma de los valores que puede tomar la variable dividido el número total de datos. Ok, profe, muy amable, gracias. Dividido en dividido, sí, el número total de O datos. sea, es como Permítame. el promedio que queda. El Sí, promedio después señor. de esa operación. Sí, señor. Es el promedio. Sí, señor. Ok, gracias. Ok. ¿Dónde acá es el número? Listo. Es dividido el número total de datos. No el número de clases, sino el número de datos. Listo, y esto nos da aquí. Bueno. Ahora bien, para variable continua, como tenemos decimales, entonces podemos tener valores muy cerca los unos de los otros. Necesitamos agruparlos. Para agruparlos necesitamos determinar el número de intervalos. Para determinar el número de intervalos existen diferentes formas. Una de las más utilizadas es utilizar la llamada regla de Sturges. La regla de Sturges es una fórmula, esto ya viene de la teoría del estudio de la estadística. Esa cantidad de intervalos viene dada por este número. 1 más este es un valor que siempre se mantiene. Y multiplicamos al logaritmo en base 10. Entonces hay que identificar, ¿no? Si se hace en calculadora, si se hace en computador, incluir que la base del logaritmo sea igual a 10. ¿De qué? Del número de datos.
En nuestra base de datos de la tarea tenemos 180 datos, entonces ahí iría 180. En mi caso tengo 150. Entonces yo realicé en un software, realicé el cálculo. Aquí tenemos el cálculo y me dio un valor de aproximadamente 8.23. Aquí está la regla de Sturges. ¿Ok? Entonces, en mi caso, en la base de datos del ejemplo, permítame seleccionar la pluma. Entonces, el número de intervalos es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo en base 10, en mi caso de 150. Recuerden que primero hay que realizar la multiplicación. Las operaciones tienen una jerarquía, entonces primero hay que realizar la multiplicación. Bueno, primero el logaritmo. Entonces, después del logaritmo, al realizar la multiplicación y después realizar la suma. En mi caso, eso me dio aproximadamente, bueno, eso me dio 8.23 aproximadamente, y lo debo aproximar por encima, o sea, al entero más cercano por arriba. Lo aproximo a 9, para que de pronto no me vayan a quedar datos por fuera de los intervalos. Profe, ¿Sí? por ejemplo, en esa aproximación como está en 8.23, no importa que esté por debajo de 8.5 para aproximar. No importa, es mejor tener más intervalos para cubrir, Ah, que no nos vayan a quedar datos por fuera. listo, sí, señor. Es, Porque, es, por ejemplo, en ese caso yo hubiese dejado 8, porque claro, está, porque está por debajo de 8.5. es lo más recomendable Ah, tomar bueno, siempre el límite mejor por superior. arriba. Es mejor por arriba, sí. Ah, ok, profe, gracias. Bien, ese dato se lo tenemos que dar cuando estemos trabajando variables continuas en Infostat, este dato se lo tenemos que incluir al programa. Entonces hacemos ese cálculo. Naturalmente eso se puede automatizar, pero lo podemos hacer rápidamente en una calculadora y realizamos la aproximación dependiendo nosotros. Ustedes todos van a tener que hacer el cálculo, pero les va a dar lo mismo, ¿no? Porque ustedes deben incluir acá el 180. Y el resto va a ser igual. Ahí tienen que ver cómo les da la aproximación. Bueno, hay que calcular lo mismo. Tablas de frecuencias, medidas de tendencia central y posición, medidas de dispersión. Pero de entrada, para calcular la tabla de frecuencia necesitamos dividir el conjunto de valores en intervalos o las llamadas clases para una variable continua. Entonces se obtiene una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias donde aquí ya aparecen las diferentes clases. Miren, clase desde 1 hasta 9. Tenemos 9 clases. Y las clases son estos intervalos. Entonces, el valor mínimo, señalar acá, el valor mínimo que me da la variable. ¿Qué variable vamos a tomar? La nota. Va a ser una nota de 0 a 10 y que puede tomar 2 cifras decimales. La mínima nota es de 0.56, la máxima nota es de 9.86. O sea, yo les dije, vamos de 0 a 10, pero ningún estudiante sacó 0 ni ningún estudiante sacó 10. Mínimo 0.56, máximo 9.86. Antes de mirar la obtención de la tabla de frecuencias, tener en cuenta, este primer intervalo, esta primera clase, es un intervalo cerrado, porque todos los intervalos van a tener como límite superior, un intervalo cerrado, por eso tenemos aquí corchetes. Recuerden, cuando uno estudia en matemáticas el concepto de intervalo abierto, A, B, no considera ni el A ni el número B. Intervalo cerrado considera el número A y el número B. Intervalo semiabierto no considera el número A, pero sí considera el número B. Estos son detallitos, pero es bueno que ustedes lo tengan presente. Entonces, en el primer intervalo tenemos, va de 0.56 a 1.59. Ya estamos considerando, porque el intervalo cerrado, estamos considerando el 1.59, para que no haya ambigüedades. Porque miren que el 1.59 aparece en el otro intervalo, entonces decir, el 1.59 pertenece a la clase 1 o a la clase 2. Esa ambigüedad se quita indicando simplemente que el límite izquierdo o el límite inferior del intervalo es abierto. Entonces no se incluye el 1.59. Cualquier número mayor que 1.59 sí se incluye. Y vamos hasta 2.63 que sí se incluye.
Siguiente intervalo, no se incluye el 263 porque el intervalo es abierto y vamos hasta 366 que sí se incluye. Y así hasta el final, cuando ya cerramos el intervalo completamente. Esos son detalles matemáticos, pero que no está de más irlos mencionando. Las marcas de clases, en este caso, tenemos un intervalo. La marca de clase es un número que me representa el intervalo, por lo general es el valor medio. Entonces, en ese primer intervalo vamos desde el 0.56 hasta el 1.59. Eso es un conjunto de valores que pueden haber acá, pueden haber diferentes notas en este intervalo. Pero yo necesito ese intervalo darle una etiqueta, darle un número que me lo represente. Entonces le vamos a dar el número promedio. Comúnmente eso es lo que se utiliza. Entonces, si lo vamos a representar, por ejemplo, por una barra, entonces vamos a darle un valor acá. Y ese valor es el 1.08. Y esa es la clase. Las clases generalmente no me... O sea, la clase es un número únicamente, pero la clase me va a representar diferentes valores. En ese intervalo pueden haber diferentes valores, o sea, pueden haber diferentes notas. Para hacer un análisis correcto, simplemente se consideró, utilizando esa regla de Sturges, que vamos a tomar 9 intervalos. Miren que el programa realizó la operación, él indicó cómo deben ser divididos los intervalos y además la amplitud del intervalo es esto. La amplitud es el mayor valor, o sea, el límite superior del intervalo menos el menor valor. Es el ancho del intervalo. Esa es la amplitud del intervalo. Tenemos que todas las amplitudes aquí son iguales. La amplitud es constante. Para lo que estamos analizando en el curso, vamos a tomar esas amplitudes constantes. Más detalles antes de mirar cómo se obtiene. Bueno, se obtiene la marca de clase, que ahora la marca de clase no son todos los valores, recuerden, en la variable discreta, sino que es un valor representativo de conjuntos de datos, de intervalos. Frecuencias absolutas tenemos acá, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas, que tienen el mismo significado, solamente que nos vamos a referir a las marcas de clase o también a los intervalos, dependiendo de cuán precisos necesitemos ser. Por ejemplo, frecuencia absoluta acumulada. Bueno, tenemos entonces que esa frecuencia, tenemos este número acá, 34. Recuerde que eso representa número de estudiantes. Entonces tenemos 34 estudiantes, en mi caso, 34 estudiantes que tienen una nota entre 0.56 y 2.63. Porque eso va contando la cantidad de datos y cada dato corresponde a un estudiante. Por ejemplo, acá, 106. Tenemos 106 estudiantes que tienen una nota entre el límite inferior, entre 0.56 y el límite superior del intervalo, que es 6.76. O sea que hay 106 estudiantes que tienen una nota que va entre 0.56 y 6.76. Bien que el análisis es semejante al que se hace para la variable discreta. Entonces, miremos rápidamente para la obtención. Un momento, reviso. Ok, pensé que habían estudiantes intentando ingresar a la sala por el Skype, pero no. Bien, entonces vamos a minimizar estos gráficos. Esto tiene que ver con la variable discreta. Vamos ahora a la parte de la variable continua. Entonces, de nuevo, vamos a obtener esa tabla de frecuencias. Nos vamos aquí a la parte de estadísticas, tablas de frecuencias. En tabla de frecuencias, ahora yo no quiero hablar del número de libros estudiados. Selecciono, hago clic aquí a la derecha y la flecha que va hacia la izquierda. Ya despejamos este espacio. Yo ahora lo que quiero analizar es la variable nota. Ahora colocamos a la derecha, haciendo clic aquí en la flecha que va hacia la derecha, colocamos la variable nota. Vamos a dar clic en aceptar. Ahora bien, como estamos hablando de una variable continua para los fines del Infostat,
Entonces le vamos a dejar seleccionado límite inferior, límite superior del intervalo, el llamado intervalo de clases. Le vamos a dejar aquí la marca de clases. Le vamos a dejar todas estas opciones, no está de más, pero aquí le debemos indicar cuántos intervalos. Entonces, estaba seleccionado así por defecto. Hago clic, señalo acá donde dice personalizado, porque ese es el número de clases, o sea, el número de intervalos, y selecciono 9, que la regla de Sturge, eso fue lo que me indicó. Selecciono acá 9, dejo el resto como está, y al hacer clic ya me generó la tabla de frecuencias. Esa es la tabla de frecuencias que tenemos allí en la presentación. Ven que es muy rápido. De la tabla de frecuencias, pues podemos ir tomando estas informaciones que ya les mostré, pero también podemos indicar cuál es la moda, o sea, cuál es la marca de clase, o lo que es lo mismo, cuál es el intervalo que tiene una mayor frecuencia. En nuestro caso hay que mirar la frecuencia absoluta, cuál es el mayor valor. 19, 19, tiene cara de 19, 26 es mayor que 19, 15, nos quedamos con 26. Bien, entonces la marca de clase que tiene la mayor frecuencia absoluta es la moda. En nuestro caso es el 624. O lo que es lo mismo, este intervalo tiene mayor frecuencia. O sea que hay una mayor cantidad de estudiantes que tienen nota entre 5.73 y 6.76. Entonces la moda la extraigo de la tabla de frecuencias. Como la moda la extraigo de allí, pero yo necesito más informaciones de esta tabla de frecuencias en esta etapa del estudio. Segundo, necesito los diagramas. Aquí cometí un error. Aquí ya no vamos a calcular un diagrama de barras, ni un diagrama de puntos. Aquí lo que vamos a calcular para la variable continua son histogramas. En el histograma, las barras, me voy a volver un momento, miren que las barras están separadas para los diagramas de barras, pero los histogramas tienen las barras juntas porque la variable es continua, no vamos a tener saltos entre los diferentes valores de la variable. Entonces hay que calcular aquí, es un histograma, ustedes lo tienen allí, y si miramos aquí la tabla, variable continua, permítanme descender hasta la actividad 3, entonces en la actividad 3 me piden un histograma y un polígono, todo eso me lo da Infostat, entonces histograma y polígono. Me dan la tabla de frecuencias, la tabla de frecuencias ya la obtuvimos. El rango se obtiene de la misma forma que en el caso anterior, mayor valor de la variable menos el menor valor de la variable. Número de intervalos también ya lo obtuvimos, que en mi caso me daba 9, utilizando esa regla de Sturges. La amplitud es la amplitud de los intervalos. Ustedes ya vieron cómo se calcula también, y estas son las diferentes gráficas. Entonces vamos con la gráfica, ya calculamos la tabla de frecuencia, vamos con las gráficas antes de ir a las medidas de tendencia central. Volvamos a Infostat. De nuevo vamos a gráficos. Vamos abajo hasta donde dice histograma, hago clic. Entonces, en este caso, miren que solo me aparece un espacio acá. No voy a, para el histograma, quito la variable caso. Vamos a trabajar con la variable nota, selecciono nota, flecha hacia la derecha. Bien, entonces la variable nota, todo está bien acá, aceptar. Ya me lo generó, pero observen cuántos intervalos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7 intervalos. Y recuerden que necesitamos 9 porque eso fue lo que nos dio la fórmula. Entonces se despliega también este cuadro donde me permite manipular el número de clases. Estoy haciendo clic aquí, clic hasta 9 clases. Miren que ya me aparecen más columnas. Bien, entonces este es el histograma. En el histograma se puede identificar que para la marca de clase 624 tenemos otra cosa. Observen acá el eje vertical. 0.18, 0, o sea, números menores que 1. Ello es porque hizo falta modificar otra cosa.
que la puedo hacer desde aquí. Donde dice FREC, le tengo que seleccionar frecuencia absoluta. Y ahora sí me aparece las alturas en este caso se pueden considerar rectángulos. Las alturas de los rectángulos me aparecen correspondientes a la frecuencia absoluta. Y es así, de nuevo ustedes le modifican el título haciendo doble clic aquí, mientras que los nombres de los ejes están bien. Aquí mismo, como me piden también un gráfico de polígonos, selecciono la casilla polígonos y reporto este gráfico. Ahí está el histograma y el gráfico de polígonos. El polígono, digamos que no quiero marca de clase, cuerpo. Acá voy a quitarle bordes. Este es solo el gráfico de polígonos. Es lo mismo que con los gráficos de puntos. Cuando nosotros estemos analizando más de una variable, en este caso cuantitativa continua, pues tendríamos muchas barras, muchos rectángulos. Entonces a veces es necesario solamente quedarnos con la información esencial, que es la altura de los rectángulos. Y esa viene dada aquí por estas puntas, estos picos corresponden a las alturas. Si tenemos más variables, entonces nada más nos necesitamos fijar en esas alturas. Y esas alturas corresponden a las marcas de clases. 418, esas son las marcas de clases del número que me representa cada uno de los intervalos. Y así se obtiene esa parte de la tarea. Ves que no es complicado, toman un pantallazo, vienen y lo pegan acá y ahí ya van ustedes avanzando en su tarea. Comienzan y pegan esos pantallazos. Aquí se separa, pero ustedes pueden colocar en un mismo espacio, colocar los dos tipos de gráficos, no va a haber ningún problema. Ya de aquí para allá seguimos con las medidas de tendencia central, de posición y de dispersión. Recuerden que eso es lo que tenemos que calcular: medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. Tenemos la tabla de frecuencias, esto fue lo que les indiqué previamente. Entonces vamos a obtener la tabla de medidas resumen, así como hicimos para la variable discreta. Entonces podemos aquí ocultar esta ventana, si queremos cerramos esta. Vamos a la parte de estadísticas. La parte de estadísticas, clic, medida resumen, clic. Bien, como ya habíamos trabajado con la variable nota, pero ya no la necesitamos, la eliminamos o la corremos y vamos a trabajar con la variable, no, si estamos trabajando con la variable nota, perdón, medida resumen, si estamos trabajando con la variable nota. Ya se me había seleccionado, pero lo que vamos a obtener es esto. Por defecto, mire que están seleccionadas las mismas casillas que para la variable discreta, solo que aquí estoy rectificando cuáles son las medidas de posición que me están pidiendo. Me piden los 3 cuartiles, recuerden que la mediana es el cuartil 2, pero de los percentiles me piden el 42 y el 85 y ninguno de ellos está aquí entre estas opciones predefinidas. Entonces yo selecciono 42. Aquí el programa me está diciendo que los escriba, o la sintaxis del programa, los números los separe por punto y coma. Sería 42 y el otro número 85. Bien. Y el resto de ¿Sería pegado o cantidad. se le pone un espacio? ¿Cómo? No, mire que no aparece con espacio. Después del punto y coma pegado. ¿Ok? Esos son tipos de errores que nos pueden aparecer. Hay que verificar ese tipo de cosas cuando se están introduciendo datos, cuando se está haciendo programación. A veces son flexibles ante los espacios y a veces no. Entonces, son aspectos a tener en cuenta. Buena pregunta. Yo creo que el resto de cantidades ya están seleccionadas. Aquí en presentación es importante que ustedes, a mí me gusta que lo presente de manera vertical, tal como está aquí, como está aquí, porque si no sería de manera horizontal y si estamos considerando muchas medidas, horizontalmente no va a caber en la pantalla. Entonces de manera vertical es mucho más conveniente. Ahí ya tenemos esta tabla. Miren que también, así como para los gráficos,
las tablas de frecuencias, las medidas resumen, tablas de frecuencias, medidas resumen, me van quedando aquí almacenadas. La última a la derecha es la que acabamos de obtener. Vean, entonces que me aparecen todas las cantidades que yo necesito. Me aparece la media, me aparece la varianza, me aparece todas esas cantidades, la mediana, los cuartiles, me aparecieron los percentiles que yo le indiqué, o sea, quedó bien. Punto y coma sin espacio. Entonces, esta es la tabla que tenemos aquí. ¿Y ahora qué podemos extraer de la tabla? Bueno, de nuevo tenemos este diagrama. Ahora la mediana nos dio 5.48. ¿Qué quiere decir ese 5.48? Miren que está aquí en la tabla. Ese 5.48 quiere decir que la mitad de los posibles valores de la variable están a la izquierda del 5.48 y la otra mitad está a la derecha. La mitad de los posibles valores de la variable, pero no en cantidades. ¿Qué quiere decir? Que 5.48 a la derecha, por ejemplo, tenemos una mayor cantidad de valores por esta columna que tiene esta altura, que tiene esta mayor altura, y de hecho ya lo vamos a ver. Lo que pasa es que esta distribución es un poquito compleja de analizar, puesto que los datos están bastante dispersos, pero en algunas ocasiones vamos a encontrar situaciones así de complejas, y si necesitamos extraer algo de información, necesitamos tomar en cuenta este tipo de medidas. De nuevo, el cuartil 3, 75% de los datos están a la izquierda del cuartil 3, 25% están a la derecha del mismo. Dato mínimo, en este caso es 0.56, dato máximo es 9.86. Entonces ya ustedes identifican qué es lo que van necesitando incluir. Si necesitan, por ejemplo, ya supimos la amplitud del intervalo y el rango se obtienen de estas medidas. La amplitud la obtienen de aquí, haciendo la resta entre el límite superior y el límite inferior de cualquier intervalo de clase. Esta es la amplitud, pero el rango viene dado por la resta entre 9.86 y 0.56. Aquí sería media, mediana y moda. La moda, recuerden que es el 6.24. Aquí gráficamente se visualiza más claramente cuál es la moda, o sea, cuál es la nota o que tiene mayor número de estudiantes obteniéndola. En este caso es el 6.24. O sea, miren que son cosas que se van extrayendo de a poco y dependiendo de lo que se necesita en la investigación, en el estudio. Bien, ahora, las medidas de dispersión. Antes de la medida de dispersión falta la kurtosis y la simetría. Entonces lo mismo, tenemos acá nuestro histograma, tenemos nuestra tabla de frecuencias y medidas de resumen. Recuerden que la simetría la vamos a determinar dependiendo de su signo, o sea, si es menor, mayor o igual a 0. La simetría en este caso nos dio negativa. Una simetría negativa quiere decir que los datos están más distribuidos a la derecha de la media. La media es 5.16. La media está por acá. Tratando de hacer una línea vertical que me indique la media. Entonces la mayor cantidad de datos están a la derecha de la media. O sea que la mayor cantidad, o una mayor cantidad, porque pues aquí no es tan contundente, puesto que los datos están muy dispersos, pero un poquito más de estudiantes tienen datos o notas mayores que la media. Asimetría negativa. Kurtosis. Kurtosis también nos da negativa. Entonces vamos a revisar. Recuerde que esto no es necesario sabérselo de memoria, pero sí es bueno tener el lugar donde buscar las cosas. Miren que nos da una kurtosis de nuevo negativa. O sea que nos da un tipo de kurtosis platicúrtica, o sea, los datos bastante distribuidos. Forma achatada de la distribución, que tiene sentido con nuestro histograma, una forma relativamente achatada de la distribución, puesto que dio negativo. Depende de lo que nosotros querramos conocer, depende de nuestra variable, eso puede significar.
Por ejemplo, porcentaje de nivel de pobreza, por ejemplo. Entonces el nivel de pobreza puede estar o concentrado en un valor de ese nivel de pobreza, en un solo valor, o en muchos valores de niveles de pobreza. Para todos los posibles niveles de pobreza podemos tener casos de violencia o no. Eso no lo mediría, hasta cierto punto no lo mediría la kurtosis. Bien, entonces eso es lo que tiene que ver con las medidas de posición y de asimetría y kurtosis. Ahora, las medidas de dispersión. Pues las medidas de dispersión tienen que ver con la desviación estándar, el rango, la varianza. Recuerden que la medida más relevante, por llamarlo de alguna forma, o más tangible, es el coeficiente de variación. En este caso, el coeficiente de variación nos sigue dando muy alto, es de 50%. Tiene sentido con lo que nosotros vemos acá en el histograma. Miren cómo están las medidas, están bastante dispersas. Entonces, podemos sacar información de allí, o por ejemplo, la varianza. Pero el coeficiente de variación, como nos da información porcentual, entonces nosotros ya a partir del coeficiente de variación podemos determinar si los datos están distribuidos bastante alrededor, o perdón, están bastante concentrados alrededor de la media o están bastante dispersos comparados con la media. Varianza, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, pues la media se compara con la media, ¿no? En cuanto a las medidas de dispersión, coeficiente de variación, básese bastante en el coeficiente de variación y ya con base en ello ustedes interpretan, teniendo en cuenta la base de datos. Estos datos están bastante dispersos, entonces de pronto no es tan impactante en el sentido de que no podemos determinar con total veracidad en un primer tipo de análisis o cuando estamos viendo esto por primera vez. Pero entonces generé unos datos para la otra variable que sería la nota del periodo 1, que fueran cuyos datos estén distribuidos más hacia cierto valor. O sea, que sea más dramático el fenómeno, que sea más evidenciable todo lo que nos quiere cuantificar las medidas de dispersión, las medidas de distribución, todas estas medidas que estamos analizando. Bueno, veamos de una vez. Entonces, es una medida de carácter, como es una nota, entonces es una medida una variable de tipo cuantitativa continua, que consideramos continua porque la representamos por medio de decimales. Es una nota. ¿Qué pasó con los estudiantes en ese primer periodo? Bueno, está en la base de datos de nuestro ejemplo. Obteniendo la tabla de frecuencias, ¿qué podemos extraer? Ustedes ya tienen el gráfico, ya se pueden estar dando cuenta más o menos qué es lo que acontece. Pero vamos a observar, supongamos que no tuviésemos el gráfico. Entonces, de nuevo, como estamos tratando el mismo número de datos, el número de intervalos es el mismo, con la fórmula. El programa me da los tamaños de los intervalos y se puede observar que las frecuencias para intervalos que van desde el 2, bueno, el menor valor de la nota en ese primer periodo fue 2, el mayor valor de la nota fue 8.1, pero para notas relativamente bajas comparadas con el 5, inclusive hasta con el 6, miren esas frecuencias absolutas tan bajas. O sea, a los estudiantes les fue bien porque no obtuvieron, la gran mayoría no obtuvo nota baja. De hecho, también con la frecuencia absoluta acumulada, miren los valores que se van obteniendo, valores bajitos, porque no se está sumando casi nada. Ya para una nota entre 6 y 6,7, ya la frecuencia acumulada me da un valor, puesto que la frecuencia absoluta ya me da un valor importante. Ya entre 6.74 y 7.42 ya obtenemos más frecuencia absoluta, ya tenemos más frecuencia absoluta acumulada. Y en nuestro histograma ello se representa de esta forma. Miren los datos cómo están distribuidos hacia esta región hacia la derecha de la región central. O sea, hacia la región de las notas aprobatorias de ese periodo. Observe que
hay lugares donde la altura de las columnas es 0. Y esa es información importante, esa es información que me sirve, esa es información que me indica que, por ejemplo, no hubo estudiantes que obtuvieron nota 3, no hubo estudiantes que obtuvieron nota 4, muy poquitos obtuvo nota 5. Y es información que me puede ser relevante, dependiendo de lo que yo necesite conocer. Entonces ya es diferente a la gráfica anterior, ya la distribución es diferente a la del caso anterior. En cuanto al análisis de, por ejemplo, las medidas de tendencia central. Bueno, miren que aquí ya la mediana está bastante corrida hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que para llegar al primer 50% de los datos, tenemos que básicamente venir hasta 6.9, está por aquí. 50% de los posibles valores de la variable, perdón, 50% de los posibles valores de la variable. O sea, 50% de los posibles valores de las notas están hasta 6.9. Mientras que el otro 50% está entre 6.9 y el máximo valor que es 8.1. Este es otro 50%. O sea que buena parte de las notas es buena nota, pues nota que es mayor a 7, aproximadamente mayor a 7. Ello se extrae de aquí, entonces se puede hacer un análisis pues, de los diferentes cuartiles. Por ejemplo, el cuartil 1 está en 6.5, o sea, el 25% de los datos está por aquí, hasta aquí. O sea que todo esto es el 25% de los posibles valores de las notas. O sea que hay poquitas notas que están en este rango. El 25% están en este rango, la gran mayoría está hacia la derecha de ese rango. Ese tipo de análisis es el que ustedes deben realizar. La media, aquí me la da, miren que la media está casi en 7, la media de los valores. Bien, entonces ya tenemos una distribución que está hacia la derecha y está hacia la derecha de la media. La mayoría de los valores, miren aquí las columnas verdes, están hacia la derecha de la media. Pero vamos a mirar qué me dice la kurtosis y qué me dice la simetría. La simetría me da negativa y la kurtosis me da positiva y un valor relativamente alto comparado con el caso anterior. Asimetría negativa. Asimetría negativa implica lo que estamos viendo en el histograma. Asimetría negativa implica que los datos están hacia la derecha de la media. Recordemos que la media es 6.9. Diríamos que la media está por aquí más o menos. Está por aquí más o menos. La mayoría de los datos están hacia la derecha, porque se suman esas columnas. Ahora, kurtosis. Kurtosis positiva con un valor bastante alto. Estamos en esta situación. Miren esto. Más o menos. ¿Ok? Entonces los datos están bastante concentrados alrededor del valor medio. Visualizando los números ya uno se puede dar cuenta más o menos de cómo es la distribución sin necesidad de mirar el histograma. Bien, entonces aquí ya tenemos un caso más dramático donde se hace más evidente la importancia de los diferentes tipos de medidas de carácter estadístico, en estadística descriptiva. Eso es lo que deben realizar. Miren que ahí ya se culmina. Bueno, la parte de rango varianza, desviación estándar. Miremos acá, ya terminamos con esto. Miren el coeficiente de variación. Miren que me da aproximadamente 13%. Ese 13% es menor que 25%. ¿Qué quiere decir? Que los datos no están muy dispersos. Lo que vemos gráficamente, lo que nos indicó también la kurtosis. Entonces miren que, o sea, por lo menos en este ejemplo, estamos verificando que está bien lo que está realizando el software. El coeficiente de variación me da una información, la simetría me da otra, la kurtosis me da otra, todas son complementarias. Entonces, este ejemplo es desde el punto de vista pedagógico, introductorio, considero un poquito más diciente.
pero muchas veces los datos no van a estar tan bien distribuidos o tan fácilmente identificables como en este último ejemplo, sino que van a estar un poquito más distribuidos alrededor de los diferentes valores de la variable. Profe, ¿Sí? ¿se puede dar el caso donde un ejercicio, el coeficiente de variación sea mayor al 100%? Lo que pasa es que los porcentajes, van hasta 100%. El coeficiente de variación es sigma sobre la media. No, generalmente no. Generalmente no por cómo está construida, porque es la división entre la desviación estándar y la media. Porque, por ejemplo, en el caso mío sí me dio eso. Me estoy preocupando porque entonces me quedó mal. Porque a mí sí me está dando un alto coeficiente. Coeficiente. Sí. ¿Y cómo le da la distribución? ¿Cómo le da el histograma? No, pues yo, profe, acá tengo la verdad que loco ahí porque venía hasta ahí bien, pero ya hay, Porque por mire ejemplo, que esta que está bastante distribuida, esta medida que está bastante distribuida, va no, pues apenas hasta un 50. yo, por ejemplo, el histograma que me da a mí está todo hacia la izquierda. Está todo hacia la izquierda el Entonces debería histograma. ser más pequeño. El coeficiente de variación debería ser más pequeño. Pero entonces no sé por qué cuando le doy los datos en la medida de resumen me da eso de una variación. Por ejemplo, la variación es, o será que depende de la variable que escogí, que fue la tasa de optimización. ¿Y usted Puede ser. le indicó al programa que fuese variable continua? Sí, ¿Tipo de dato real? o sea, que era real, sí, señor. De todas maneras voy a revisar, pero sí me deja ahí con la inquietud porque es que esa variable de tasa de victimización Vamos a ver si la podemos mirar tiene unos rápidamente. valores altos. Por ejemplo, hay valores de 640.9, de 639,4. Entonces yo por eso ahí no le puse así mayor atención porque esa tabla arroja unos valores altos, la que nos da ahí los indicadores de violencia. Ah, no, Entonces perdón, aquí. yo pensaba que era por eso, pero no sé. Regáleme unos minuticos, intentemos mirar acá. Sí, señor. Solo que no la copie. Copiémosla con el nombre de la columna. Esa es la tasa Profe, de una victimización. pregunta. Sí. Qué pena, ¿se compartiría la grabación? Sí, señor. Si ahorita Lo que pasa es terminamos que y... yo no, usted la compartiría por el grupo de Skype. Lo que pasa es que yo no soy del grupo de usted, de su merced. Entonces a mí no me llegó esta correo de esta invitación, sino que la compartieron por ese grupo. Y pues yo estaba ahí, ingresé porque pues sí tenía dudas. ¿Por el grupo de Skype? Sí, señor. Entonces Pues yo pues la si usted la comparto. Yo comparto cuando la suba a YouTube. Yo comparto, la ¿cuándo comparto por la ahí. estaría compartiendo, profe? Que cometí un error. Yo creo que hoy mismo en la noche. Sí, profe, pues Ahorita la serviría pongo a mucho. Lo descargar. que pasa es que tengo que ir a trabajar, entonces pues no podría más estar en la sesión, entonces Sí, sí, estoy. yo la comparto. Yo creo que ahorita, hoy mismo puedo. Hoy en la noche puedo hacerlo. Entonces, pues, muchas gracias, profe y compañeros. Me Bueno, que va a esté. retirar de la. Ok. Bueno, miremos a ver si supongamos que ahí la pegó bien. Que se llame así la variable. Que esa sea la etiqueta de la columna. Entonces vamos a ver si rápidamente podemos obtener lo que necesitamos. Vamos a indicarle que sea, sí lo estoy haciendo rápidamente, pero supongo que estoy trabajando bien. Vamos a indicarle, ahí está, el dato real. Sí. Entonces vamos a calcular
de una vez las estadísticas. Resumen, tasa de victimización. De una vez yo creo que ahí está seleccionado todo. Ah, sí, da un coeficiente de variación grande. Ah, ya. Eso era la Entonces, duda, profe. Entonces no es error mío, sino que sí puede dar ese dato mayor de 100. sí, Ok, profe. porque depende de la desviación estándar y depende de la media. Sí, Depende de señor. esa división. Sí, señor. Ah, bueno, entonces sí voy por buen camino. Sí, sino que ese valor de desviación estándar es raro. Es que puede ser dependiendo de los... Trabájelo así, porque toca revisar los datos. Sí, como le digo, es que hay unos datos altos, 685,7, por ejemplo, 638,7, entonces por eso no me había preocupado, pero ahorita Esos cuando dat- veo el ejemplo, sí me queda la duda ahí. sí, esos datos están un poquito raros, Sí, porque, porque normalmente una tasa... porque por ejemplo, tasa de ah, victimización por 100.000 habitantes se supone que entonces fueron 638 personas, por ejemplo, en ese hecho que resultaron afectadas, entiendo yo así. los datos están muy... Ahí hay algo sí que no coincide. Sí, pero es que están muy dispersos. Porque voy a graficar aquí rápidamente, ya nos vamos. El gráfico del histograma. Sí, señor. Lo bueno es que esto permite obtener... Lo que le decía, todo a la izquierda. Sí, lo que pasa es que vamos desde 49 hasta 600. La curtosis sí debería dar un valor pequeñito. Bueno, pero positivo. Está bien, la simetría, pero el coeficiente de variación sí. Habría que... esos datos están raros, pero sí tenemos, es que tenemos muchos datos y valores muy elevados. Sí, Pero señor. reporte lo que le dé. Luego requiere un mayor análisis porque los datos son muy diferentes los unos de los otros. Sí, señor. Ok, profe, muy amable. ¿Listo? Toca mirar también el tipo de valores que tiene la base de datos porque puede tener también algún errorcito allí. Entonces, pero trabaje así como está la base de datos, ¿vale? Sí, señor. No hay Gracias. problema por esa parte. Bueno, y entonces ya con eso concluimos ahí. En este momento voy a detener la grabación si no hay más preguntas.